otra vez tener que conversar, analizar y sobre todo la población vuelva a sufrir una epidemia por dengue largamente prevista, pero negada hasta hace unos días por el Ministerio de Salud, que decían que tenían controlado y que en una declaración exitosa, me parece, el ministro dijo, le paramos el macho al dengue. Sobre este tema voy a conversar con Omar Neira, que es experto en salud pública, y a ver qué opinión tiene sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que se ha mostrado como aparentemente una alternativa, declarar en emergencia regiones en el país. Señor Neira, ¿cómo está usted? Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un placer de conversar contigo. Bueno, la verdad es que esta cosa seguramente hubiera podido pasar la grabación del año pasado porque sería igual. Y seguramente si la producción del programa pudiese pasar la grabación del año pasado sería igual. Es decir, todo el tiempo agua está en estos meses o en estos días, un poco antes, un poco después, estamos hablando de rebrote de dengue y estamos hablando de pedido de emergencia para ver si se intenta resolver. ¿Qué le parece esta situación a usted? Manuel, tú lo dices claramente, ¿no? Otra vez tener que conversar, analizar y sobre todo la población vuelva a sufrir una epidemia por dengue largamente prevista, pero negada hasta hace unos días por el Ministerio de Salud, que decían que tenían controlado y que en una declaración exitosa, me parece, el ministro dijo, le paramos el macho al dengue. Yo creo que hay una responsabilidad clara de tratar victoriosamente de comprender que el dengue podían manejarlo como lo estaban intentando hacer, pero claramente esto se ha desbordado porque el número de contagios, pero sobre todo fallecidos, es extremadamente alto. Y está clarísimo que no se controla. Efectivamente, el ministro hace unos días señalaba que el tema estaba controlado y cuando le han preguntado sobre estado de emergencia, y esta declaración no tiene 4 o 5 días, ¿eh? Ya, ponte 5 en el peor caso. Y ha dicho, sí, estamos evaluando, es una posibilidad, en unas semanas, expresión textual, en unas semanas, o sea, digamos, cuando usas el plural, mínimamente 2 semanas, podemos hablar de esta medida. Es decir, hasta hace un par de días el ministro tenía una confianza, pero no sé basada en qué, pero impresionante sobre que estamos trabajando bien con el tema dengue, ¿no? Es correcto, ha negado un problema que viene ya hace de 8 o 10 semanas. Era claro que había un crecimiento importante en el número de contagios, lo cual, el negar lo que conlleva es a no tomar medidas importantes para un control de algo que sabíamos que podía venir y claramente lo hemos conversado durante el segundo semestre del año pasado. Y creo que, a ver, más allá de una declaratoria en documentos de emergencia, cosa que lo único que va a permitir es comprar desmedidamente sin control, finalmente las declaraciones de emergencia en este país, básicamente, y lo dijimos largamente en el gobierno de Vizcarra, Sagasti y Castillo, es que lo único que les permite es comprar desmedidamente aquello que de repente muchas veces no es útil. Entonces, más allá de esta declaratoria de emergencia, lo que hay que hacer es un plan estratégico y comprender qué está sucediendo, Manuel. Eso es claro, y tú estabas narrando los lugares, y es algo que nosotros desde la academia estamos llamando la atención. Ica, partes de Lima, Ancash, zona costera, Trujillo, Libertad, son zonas agroindustriales, si tú ves. Zonas de altas temperaturas, agroindustriales, que es algo que nos debería llamar poderosamente la atención. En el caso de dengue, es fundamental el control del vector. Y nosotros creemos que está ligado a zonas agroindustriales, donde aparentemente se intenta hacer algo, pero esto se ha desbordado. Y es algo que los especialistas, porque debe haber expertos y especialistas en el sector salud, deberían haber mapeado, comprendido en 2023, se desbordó claramente, motivo por el cual, entre otras cosas, renunció una ministra, y es porque no se termina de comprender qué está sucediendo. Y intentar manejar una epidemia como esta, una epidemia negada, con las mismas estrategias de los últimos años, es no comprender un problema que creo que es mayor. ¿Por qué en lo ordinario no funcionan las cosas? ¿Por qué tenemos que llegar a la emergencia? ¿Por qué si esto es tan previsible? ¿Qué cosa no hacemos, doctor Neira, para que una cosa tan previsible como lluvia de estación, incremento de índice aédico,
casos de dengue, más casos de dengue, respuesta hospitalaria. Porque en lo ordinario, en lo común, ¿qué no estamos haciendo? Porque no tenemos un plan a largo plazo ni a mediano plazo, no hay un trabajo serio en políticas en general en este país, o sea, en políticas públicas en general. No planificamos y pues nada, hay un niño y entonces dice vamos por un niño y solo se enfoca ahí, pero no vemos a la larga y estamos en el día a día. Si tú ves, el ministro de Salud los últimos días de diciembre y enero se dedicó a defender unas vacunas COVID vencidas y todo un programa y salieron por todos los medios, muchísima gente, y hablaban de COVID. Y recuerdas que hemos hablado contigo y decía, no es un problema de salud pública COVID en este momento. En ese momento había que trabajar fuertemente por dengue, tardíamente, porque eso era septiembre, octubre, porque no se planifica, no se ve y se intenta ver solo la noticia del día a día. Si lográramos planificar y saber que en este momento ahorita estaríamos fuertemente vacunando a los niños para sarampión, porque vuelven la otra semana al colegio, planificadamente, para evitar unos brotes de repente en marzo, abril, porque se planifica. Deberíamos estar trabajando influenza para el invierno del 2024. Exitosa. Ya, eso se llama planificación en base a datos y ver qué viene a futuro. Y eso te permite, como especialidad de la salud pública, intentar comprender más allá de la enfermedad cuestiones o condiciones que se pueden producir. Si no se produce bien, pero trabajaste, de eso se trata de planificar. Ahora, ¿este es un asunto de responsabilidad del ministerio, de los gobiernos regionales, de la incapacidad de comunicarse entre ambas entidades de Estado? Digamos, las políticas públicas en salud están a cargo en nuestra estructura por parte del ministerio y la operatividad por los gobiernos regionales, excepto en Lima Metropolitana. En todo lo demás, la operatividad es completa responsabilidad de los gobiernos regionales, pero si no tienes una política planificada desde el gobierno central, ocurre lo que estamos viendo. Entonces, una epidemia de dengue negada. Por lo tanto, los gobiernos regionales tampoco pueden, digamos, dispararse por sí solos porque tú requieres normativa en el Estado y entonces tú lo dices claramente, no hay un diálogo correcto, un poco liderazgo, no solo de este ministerio, de los últimos ministerios de salud y por lo tanto, una vez más, lloramos a nuestros muertos que en muchos casos son prevenibles. Sí, claro, por supuesto. 28 muertos en lo que va de la séptima semana. Ahora tenemos una nueva semana epidemiológica que seguramente nos alcanzarán datos. El año pasado hemos lamentado un poco más de 100 y veremos qué ocurre. Ha sido muy gentil, como siempre, doctor Omar Neira, por habernos respondido. Experto en salud pública, hablando sobre esta cosa, que no hay plan, no hay articulación y los que pagamos patos somos los ciudadanos, más los que están enfermando con dengue y peor las familias que hoy están llorando sus muertes.